Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Armando Camino, psiquiatra. Lo invitamos a un diálogo para que nos ilustre sobre los niveles de violencia que estamos viviendo en el Ecuador y las acciones que se cometen en la sociedad. ¿Cómo enfrentar esta violencia? ¿Cómo ir a las causas y no solo a la represión, a los efectos de la violencia que se protagoniza en el país? Buen día, doctor Camino. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es importante nosotros cuando hablamos de temas que tienen una trascendencia, no solamente nacional, sino internacional, en que cada vez nosotros los niveles de violencia se van evidenciando que son tan extremos y prácticamente nosotros comenzamos a estar inmersos en esto. Cuando hace muchos años atrás se comenzó a hablar que debemos haber tenido una psicoeducación permanente, al igual que hablamos alguna vez de algunos otros acontecimientos como las drogas, esta psicoeducación permanente para prevenir y evitar llegar a estos niveles que tenemos que intervenir. Lo primero que tenemos que llegar a determinar y definir es cuál es el significado de violencia. Violencia puede ser significado, un concepto muy básico, es la utilización de la fuerza física para obtener algún beneficio personal o social. ¿Y cuál es la dificultad de todo esto? Que también la violencia no solamente es lo que nosotros estamos ya observamos de día a día, sino la violencia es no hacer nada, no intervenir, es la omisión de ciertos procedimientos que podrían evitar ciertos tipos de comportamientos. La violencia está tipificada dentro de los trastornos del comportamiento y la violencia no solamente es la violencia física, tenemos la violencia que tiene que ver mucho con, por ejemplo, la comunicación verbal, la comunicación no verbal. Les pongo un ejemplo, cuando todos nosotros manejamos, vemos que hay un nivel de violencia, tanto de los choferes, digamos, que somos todos, pero ese nivel está desencadenado por los factores ambientales. Causas específicas de la violencia, hay múltiples causas, por eso se llama multicausal. Esas multicausas son las que nos llevan a desencadenar nuestro comportamiento. Hay características de nuestra especialidad, dentro de lo que corresponde a salud mental, el comportamiento del ser humano. Hay una característica que se llama la personalidad premórbida o personalidades predispuestas. Estas personalidades están ahí en reposo, están ahí sumisas, pero puede existir una situación de gatillo que la puede prender y al momento de prender aparece la irritabilidad, la agresividad, la explosividad e inclusive una que se llama el furor maníaco, que es unos niveles de violencia extremadamente altos. Sí, y estos niveles altos solamente pueden ser corregidos, en algunos casos, por nosotros con ciertos medicamentos, dependiendo si es que hay un factor que tendría que ser enfermedades psiquiátricas. Pero también los niveles de violencia también tienen que ver con los factores socioambientales, sociodemográficos, ¿sí? Por ejemplo, el clima nos influye muchísimo en el comportamiento. Los factores ambientales, por ejemplo, tenemos el nivel, por ejemplo, de la temperatura del medio ambiente. Otros niveles que pueden influir bastante en todo esto tiene que ver realmente con el nivel de escolaridad y de formación. Por eso vimos que uno de los factores preventivos de esto tendría que haber sido la psicoeducación y tenemos el momento para hacerlo. Psicoeducación permanente, los procesos de formación y la prevención es el mejor tratamiento para estos niveles de comportamientos que son anómalos. Doctor Camino, daría la impresión de que estamos perdiendo batallas, no la guerra, por cierto, en el tema del narcotráfico y microtráfico. A propósito de los últimos hechos ocurridos en el sur de Quito, en el sector de La Aurora, moradores denunciaban que no ahora, no ayer, desde hace muchos años, la venta de droga en las inmediaciones de las unidades educativas es casi común y corriente a diario. ¿Cómo debiera enfrentarse estos graves hechos que demuestran la penetración de estas acciones ilegales? A ver, el consumo de drogas también debemos hablar que también es una patología, se llama trastorno mental y del comportamiento por uso, abuso y o dependencia a sustancias.
Y yo he seguido manejando un término que se comenzó ya a presentar desde antes de la cuarentena de esta pandemia de COVID, y hablamos de las polifarmacodependencias. Entonces, esto quiere decir que el mercado de venta y consumo de drogas cada vez es mayor. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver alrededor de este proceso de consumo de drogas tiene que ver con economía. Y la economía tiene que ver mucho con los territorios, ¿sí?, de venta. Y los territorios de venta influyen mucho en el poder de captación cada vez más consumidores. Y esto, para yo apoderarme de un poder, de un territorio, tengo que yo generar temor, miedo, y sí, y lamentablemente por los comportamientos violentos, yo apoderarme de ese espacio físico. Y hablamos nosotros hace muchos años atrás hablábamos de violencia, siempre ha habido violencia. Y la violencia, estamos hablando de que ha habido desde la época primitiva, ¿sí? Pero cada vez vemos que estos niveles de violencia cada vez se van deslocando más a nuestra actualidad. A ver, cuando hablamos de la prehistoria, el ser humano generaba violencia. Era para cazar, para sobrevivir. Pero hemos llegado nosotros ahora al momento de que nosotros no salimos a cazar, pero la violencia nos lleva a obtener. Y si obtenemos nosotros lo que queremos, tenemos que imponer nuestro derecho, entre comillas, sí, para poder nosotros llegar a conseguir todo esto. Nosotros, para pacientes que tenemos con cambios de comportamiento demasiadamente violentos, lo que nosotros hacemos es realmente primero un psicodiagnóstico, y el psicodiagnóstico nos lleva a nosotros a determinar si verdaderamente estamos hablando de una persona que tiene una patología, o sea, una enfermedad, o realmente estamos viendo que prácticamente los pacientes tienen prácticamente solamente es un comportamiento. Doctor Camino, decíamos de estos hechos que lamentablemente producen estas actitudes, estos comportamientos. Sin embargo, ¿cómo actuar desde el Estado? Por un lado, el tratamiento de las personas que están en estas condiciones, pero por otro, el no entregar territorios como son los sagrados sectores de la educación, los establecimientos educativos, que hoy daría la impresión que se ha perdido el control. A ver, sí, yo pienso que muchas cosas que antes se realizaban y se daban en las unidades educativas, que por eso hablábamos nosotros de una formación, una educación y los valores. Lamentablemente hoy, todo lo que tiene que ver con la ruptura de normas, principios y valores ha llevado a que prácticamente un proceso de supervivencia tiene que ver mucho con los niveles de comportamiento del ser humano. Si nosotros hoy no intervenimos realmente en el proceso de prevención de todo esto, nosotros vamos a tener serias consecuencias, porque el mundo, el Ecuador, como dije al inicio, estamos inmersos en los comportamientos violentos, y todo lo tenemos a ese nivel. Por ejemplo, tenemos una guerra en Europa. Tenemos aquí, hablamos del narcotráfico, los niveles de conquista de territorios. Vemos los niveles de violencia cada vez, los acontecimientos que salen o se producen tienen una connotación social cada vez más intensa, están generando más impacto. Nosotros hablamos de la violencia, pero también hablamos de las consecuencias que produce la violencia. Una de las consecuencias que produce la violencia es el temor, el miedo. Y también hablamos para las personas, nosotros estamos afectados porque esto nos ha generado un temor y un miedo, la inseguridad. Esto nos genera temor, síntomas depresivos, nos genera síntomas de ansiedad, trastornos del sueño, ¿sí? Por poner un ejemplo, una forma que se ha recomendado siempre es la interacción social como un proceso de tratamiento en salud mental. Pero lamentablemente no se puede hacer muchos acercamientos sociales por el temor y miedo a los asaltos, a los robos, la inseguridad, las muertes. Entonces, no solamente la violencia en sí como un concepto de imponer la fuerza, sino imponer la fuerza y generar temor y miedo. Y en muchas personas, yo tengo muchos pacientes que se ha generado ya una patología, una enfermedad. Y lamentablemente tiene que ver como la primera causa etiológica de estos es realmente el comportamiento violento del ser humano, que ya se está adquiriendo y se está generalizando en toda la población.
Doctor Camino, al avanzar estos hechos, como usted dice, la generalización en la población, ¿cuáles debieran ser las medidas preventivas? Por un lado, decía, las acciones que debe cumplir el Estado, un gobierno nacional, un gobierno seccional, cuánto desde la familia, estos comportamientos y por qué se producen en estas condiciones. A ver, yo pienso que el trabajo tiene que ser, se llama multicausal, porque como hay muchas causas que generan este comportamiento, también la idea es intervenir con todos los estamentos estatales, con todos los estamentos privados. Y dentro de los estamentos privados está nuestra sociedad, son nuestras familias. Debemos comenzar a educar y manejarnos en un ambiente que sea libre de violencia. Comenzar a educar que la obtención de cualquier cosa o beneficio se lo puede hacer de distintas maneras. Y lo otro, hay un término que también manejamos nosotros que se llama modelaje. Si yo vivo en un ambiente de violencia, aprendo por modelaje el comportamiento violento. Por eso hablamos de que algunas personas, algunos pacientes que hemos tenido en la que se hace la psiquiatría forense, los pacientes que tienen, por ejemplo, asesinos seriales, una de las causas que llevan, y siempre he referido, son los niveles de violencia en los que se desarrollaron durante la época de infancia, el maltrato, la carencia de imagen masculina, o sea, de padre, y la carencia de imagen femenina o de madre, también generan este tipo de comportamientos. Hay conductas que son fisiológicas, normales. También una es esta, por ejemplo, hablar de que existe el celo o la competencia sana entre hermanos, no la competencia insana. Pero esta competencia la tenemos que canalizar. ¿Qué hacer? Tenemos que comenzar a trabajar las familias. Los estamentos del Estado no deben permitir que nos ganen de esta manera estos comportamientos, pero sí comencemos a trabajar y a promocionar. Porque el modelaje, así como nos puede enseñar a ser violentos, también nos puede enseñar también a tener comportamientos y normas adecuadas de manejo. Y potencializar normas, principios y valores. Y fomentar la espiritualidad, ¿sí? Dependiendo a cada uno de nosotros para tener mecanismos protectores en el mecanismo o sea, en la situación de comportamiento del ser humano. Doctor Armando Camino, ¿cómo parar la inclusión de menores en el microtráfico, en el narcotráfico, en el sicariato? Porque se evidencia eso en las calles. Hace tal vez exactamente unos 10 años, tal vez puede ser más, ya hemos hablado de la emisora que estamos en este momento, y por eso digo gracias a ustedes del espacio, ustedes siempre han estado atentos a esta situación. Ya habíamos hablado de esto, de los niveles de violencia, las guerrillas, los sicariatos, y claro, los sicariatos son cada vez de personas más jóvenes. Eso tiene una explicación más fácil. Primero, es más fácil modelarlos, es más fácil educar en ese comportamiento, sí, ese comportamiento violento. Y por otro lado, en la parte legal, son personas prácticamente que por la edad no pueden ser sentenciados, o sea, lamentablemente, y por eso se utiliza, y el microtráfico también funciona de esa manera. El microtráfico también funciona de esa manera, porque de esta forma estas personas no pueden ser sentenciadas. Hace algunos años atrás utilizaban a las mujeres embarazadas. Entonces, vemos que esto, ¿qué hacer? Eso le decía nuevamente, tenemos que volver a trabajar y volver a captar a esta población, ¿sí? Primero educándolos y formando grupos de trabajo y el apoyo afectivo. Muchos años atrás también se hizo un estudio, ¿sí? En donde se pudo determinar, y se lo hizo en la provincia de Loja, qué pasaba con estas personas jóvenes que pertenecían a pandillas, que pertenecían a grupos sociales violentos. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas de esto? Y una de las conclusiones que se sacó fue realmente la carencia afectiva. Y una de las cosas de la carencia afectiva era el hecho de que papá y mamá migraban, ¿sí?, fuera del país, entonces quedaban a cargo de los familiares más grandes, en este caso abuelitos y abuelitas. Entonces, esto generó que se adhieran más a grupos sociales cercanos, y ahí apareció la palabra modelaje. Entonces, estaban en grupo de modelaje, donde consumían droga, por ejemplo, en grupos de modelaje donde había violencia, aprenden la conducta violenta.
Doctor Armando Camino, usted dice esta carencia afectiva. Hay muchos padres de hogares que se desestructuraron, que viajaron por el asunto económico y que quedaron abandonados los hijos en el país. Envían recursos para la sobrevivencia. Sin embargo, no solo es eso. Aquí hay padres que por la realidad socioeconómica tienen que trabajar padre y madre y se dedica poco tiempo precisamente a lo que usted señala, esta relación afectiva. ¿Se va perdiendo eso cuando los chicos pudieran involucrarse en estas malas prácticas? Claro que sí, eso le decía. Si no tenemos un modelaje, una persona que nos forme hacia adelante, que nos enseñe cuáles son los principios, valores y la formación familiar y el soporte y la importancia de la vida. Sí, y algunos autores siempre han referido que la plata bien habida es mejor gastada. Pero cuando enseña que prácticamente la parte económica, la parte de supervivencia y la parte de obtener fácilmente los recursos, esto es una mala educación. Por eso hablábamos del inicio de que tiene que existir una buena psicoeducación que puede desde la infancia, que puede desde la parte familiar, la parte social, grupos deportivos, grupos espirituales. Hablamos también la parte social macro. Hablamos que los ministerios, ¿qué ministerio le compete esta formación? Al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación. Entonces, estos procesos nos ayudan a nosotros a generar prácticas buenas, adecuadas para la supervivencia de todos nosotros. Porque nosotros dejamos que los niveles de violencia, como está pasando ahora, nosotros niveles de violencia en cualquier lugar, nosotros pasamos, o sea, ¿cómo diríamos? Estamos ya acostumbrándonos. Ese es un modelaje. Pero si nosotros nos acostumbramos a vivir en ambientes adecuados, donde no exista violencia, nosotros comenzamos a aprender las buenas prácticas sociales. Nuestra educación, digo, generaciones anteriores, nosotros educábamos de otra manera. Esta educación que la teníamos nosotros era respetando a la sociedad, respetando la cultura, respetando mucho el comportamiento del vecino con el comportamiento mío. Entonces, ¿qué hacer? Lamentablemente sí, todos tenemos que trabajar. La sociedad tiene que trabajar, pero la ruptura de este comportamiento se aceleró mucho más en esta cuarentena que vivimos nosotros, que además de trabajar, el temor y miedo, sí, a contagiarse y la supervivencia estaba en juego. Entonces, eso aprovechó prácticamente para que ciertas áreas, como por ejemplo el comercio de drogas, aumente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que educar a las familias, que ellos tienen que transmitir esta formación con normas, principios y valores, nuevamente les repito, y lo otro, recomendando a cada uno de nuestros hijos que quedan en casa las responsabilidades, ¿sí? O actividades que tiene que hacer cada uno de ellos para su supervivencia. ¿No cree, doctor Camino, que se está perdiendo los controles, tanto desde la familia, de los padres de familia, cuanto del Estado, en esta situación en la que ha desbordado en las actuales circunstancias? Sí, yo creo que sí se ha existido una despreocupación. Hoy prácticamente estamos orientados en todo, menos en trabajar para prevención. Eso hay que saber entender y saber explicar. Una cosa es prevenir y otra cosa es tratar. Ya tenemos niveles de violencia, hay que tratar e intervenir esos focos de violencia. Pero otra cosa es comenzar a trabajar con las generaciones, ¿sí?, que vienen a futuro, ¿sí?, para prevenir que ingresen estos comportamientos violentos. Por eso les decía, tiene que haber un equipo multimodal, antes se decía inter y multidisciplinario, para comenzar a trabajar la parte de psicología, para hacer los psicodiagnósticos, la parte de psicología para la educación o la psicoterapia, la parte, por ejemplo, la nuestra de psiquiatría, cuando ya vemos pacientes que tienen un nivel de violencia secundarios a una patología orgánica psiquiátrica o orgánica clínica, ser tratados esos factores que son los que generan a los cambios de comportamiento. Doctor, tratar e intervenir y también prevenir, pero trabajar en los diferentes campos, pero daría la impresión de que estamos perdiendo la batalla por el crecimiento
de estas acciones de involucramiento en el mal? Yo pienso que sí, lamentablemente se está considerando, tal vez, por ponerles un ejemplo, está considerando que la violencia doméstica, sí, y la violencia institucional en algunos círculos es considerado como normal. Cuando vemos que realmente hay violencia psicológica, hay violencia verbal, hay la violencia física. Entonces yo les decía un ejemplo que tenemos una marcada violencia en ciertos pacientes psiquiátricos. Tenemos, por ejemplo, el furor maníaco. Son enfermedades psiquiátricas que tienen que ser tratadas. Si no se trata, el paciente seguirá siendo violento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? De que nosotros estamos perdiendo el espacio realmente, y cada vez los niveles de violencia pueden ser considerados, ciertos niveles de violencia, como normales. Entonces, eso es lo que tenemos que educar para saber determinar que la violencia está en todos los niveles, y la única forma de intervenir en esto es la prevención. Y los focos de violencia, corregir. Hay una característica importante que usamos nosotros los médicos psiquiatras, que se llama TOT, en el tratamiento optimizado temprano, es el hecho de que si yo veo que una intervención mía no está siendo la correcta, la adecuada, o un tratamiento mío no está yendo bien, correcto, está mal, y el paciente sigue mal, descompensado, la palabra se llama corregir. Y corregir quiere decir utilizar otros procedimientos, otras tácticas o otros medicamentos para ayudarme a poder yo, sí, intervenir y estabilizar al paciente. Es más o menos lo que debería hacer el país también. Nuevamente tenemos esto. Si vemos que hemos hecho mal, corrijamos. Si yo corrijo esto, tendría la posibilidad de intervenir con nuevas estrategias o nuevos planes, sí, para evitar y cortar de alguna manera estos niveles de violencia. ¿Y qué hacer, doctor Camino, con una población atemorizada por la violencia, como sucede ya en Quito, en niveles realmente que alarman, como los asesinatos, la violencia, el ingreso a locales comerciales, sin ningún temor, sino con acciones que dejan incluso asesinatos? Sí, lamentablemente, ¿qué hacer ahí? El único repuesto es el temor y miedo que tenemos nosotros los seres humanos. Y aquí en Quito, de niveles de violencia, asesinatos, asaltos, secuestros, el único mecanismo que yo podría recomendar es refuerzos positivos. Porque los refuerzos negativos ya lo tenemos, es el temor y miedo. Pero un refuerzo positivo sería el respaldo y el apoyo familiar, el respaldo y el apoyo de la pareja, el respaldo y el apoyo de los amigos, de los grupos sociales. Es la mejor forma de nosotros fortalecernos emocionalmente para poder enfrentar y sostenernos ante yo lo llamo, hasta este cáncer que prácticamente, lamentablemente, ya se instauró aquí en el país. Y el cáncer, cuando se ve que células cancerosas existen en algún lugar del cuerpo, se extirpa. Por eso decía, la intervención tiene que ser en los focos de violencia, porque si no el cáncer crece, y si el cáncer crece, invade todo el organismo y el paciente sucumbe. Entonces realmente, para nosotros estar más tranquilos y estar sobreviviendo ante esta situación, es el hecho nosotros de generar soportes adecuados que se llaman refuerzos positivos. No tenemos otra forma. Y los refuerzos positivos tenemos a la mano, nuestra familia, nuestro entorno, y tenemos también todo lo que está alrededor nuestro, que nos da una satisfacción de protección emocional ante esta situación. ¿Y qué hacer con el tema de drogas, doctor Camino, que hoy se expende con mucha facilidad? Incluso se ha denunciado en alrededores o dentro de los establecimientos educativos. Bueno, yo tengo una formación en drogas desde hace más de casi 30 años realmente. Y siempre he dicho que realmente las drogas también, hace muchos años también hablé la misma palabra que estoy yo refiriendo hoy de la violencia. Las drogas es un cáncer. Y no nos supimos intervenir a tiempo, que hablábamos también de la prevención, de la intervención, de la educación. Y ahora lamentablemente ya no hablamos de las farmacodependencias. Hoy hablamos de las polifarmacodependencias. Quiere decir que pacientes no solo consumen una droga, consumen varias drogas. Y estas drogas también producen cambios en el comportamiento. Por ponerles un ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, yo soy una persona anticanábica porque tengo la especialidad antidrogas realmente, o sea, trabajar para pacientes con dependencia de sustancias.
Y he visto muchos pacientes en este tiempo que solo por consumo de cannabis, o sea, de marihuana, han hecho cuadros psicóticos. Y la psicosis es un comportamiento anómalo, que una de las características del paciente psicótico es la irritabilidad, en algunos llegar a la agresividad y otros llegar a la violencia. Y se llama agitación psicomotriz. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que seguir insistiendo en seguir trabajando, seguir promocionando la salud, seguir previniendo el consumo y las consecuencias, y no hablar, porque ahora todo el mundo habla que las drogas siempre cumplen una función ahora específica, sí, dentro de lo que es la salud. Cuando, ¿por qué no hablamos de los efectos secundarios que producen estas sustancias en el individuo? Y lamentablemente la población más afectada son preadolescentes, inclusive ahora hablamos de niños, preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes. Antes hablamos que la relación era distinta entre hombres a mujeres, ahora el consumo también se ve muy aumentado, también en mujeres, ¿sí? Y en ciertas poblaciones mucho más. Entonces ahora, todo lo que va alrededor del consumo de drogas tiene que ver con violencia. Ya hablamos hace un momentito atrás de la economía, de los grupos de poder, ¿sí? Y ahora estamos hablando nosotros otra cosa muy distinta, ya es la dependencia de drogas y tratar de conseguir el dinero para las drogas. Lamentablemente hablamos de, como les decía, de niños, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, que no tienen una economía permanente. Entonces, para conseguir las drogas, ¿qué tienen que hacer? Entonces, las conductas delictivas para poder ir donde está marcada también lo que es la violencia. Hace años atrás del Ecuador solamente hablábamos de tránsito en el consumo de drogas. Algún momento hablábamos de consumo de drogas. Hoy hablamos ya de las tres esferas. Tránsito en el consumo de drogas, en un puente, hablamos del consumo de drogas y de la producción y comercialización de drogas. Entonces estamos hablando, y por eso tenemos esos grupos de poder ahora, que es el mercado ecuatoriano adecuado. Entonces, y la población, y se tiene la población del mercado que se llama. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que seguir insistiendo, y como siempre hemos dicho, la lucha es dura, porque somos pocos los que luchamos contra un poder económico extremadamente súper grande. ¿No teme que se está perdiendo el control, doctor Camino, y cómo enfrentar, sea desde el Estado, para no ceder territorios, para controlar territorios, y desde la familia mirar con indiferencia estos hechos? Lamentablemente, tendría que decirle ahora, muchos años después de lo que intentamos hacer hace muchos años atrás, que lamentablemente en esa ocasión había muy poca gente que trabajábamos en drogas. Y, por ejemplo, desapareció el concepto. En algún momento salió una tabla de consumo. Entonces, vemos, actualmente yo le estoy viendo que sí estamos perdiendo realmente. No está todo perdido, pero sí estamos perdiendo, porque sigue el mismo cantidad de personas que siguen trabajando, o estamentos trabajando en lo que es la prevención y el consumo de drogas, pero sigue aumentando el mercado. O sea, deberíamos trabajar mucho más espacios inter y multidisciplinario para tratar de seguir haciendo la educación, ¿sí? Y la educación enfrentada al problema. Porque seguimos hablando de que, dadas las características sociales del Ecuador, hoy estamos cerca, puede ver el fenómeno del Niño, hablamos de desastres naturales, hablamos en algún momento, hace años atrás, las guerras, hablamos nuevamente de la economía del país, la dolarización, hablamos de un montón de condiciones que ha pasado el Ecuador. Hemos sido realmente los ecuatorianos personas sumamente fuertes, pero creo que ahora esto de la inseguridad, la violencia y el consumo de drogas nos está superando. Y tal es así que nos ha superado, porque ahora es normal en ciertas familias, como la pregunta que usted me hizo. Ciertas familias consideran que solo marihuana nomás es, que no consumen mucho porque hay otros que consumen mucho más. Y además de eso les ayuda porque también previene ciertas enfermedades. Entonces, uno se pone a pensar, mientras unas personas trabajamos por el hecho de prevenir el consumo de drogas, y otras personas prácticamente la generalizan para el consumo de drogas. Doctor Camino, partiendo de los padres de familia, también quienes están expuestos en la vitrina pública, quiero decir, o políticos o candidatos, que ya sin rubor exhiben su vinculación a las drogas. Es decir, no solo que esto da mal ejemplo, sino que produce reacción en quienes viven ese mundo. Claro, lo que se quiere recomendar es que le decía el ejemplo anterior, de que la conducta psicopática de ciertas personas se prenden o se activan por el modelaje en el que se desarrollan. Muchos pacientes que son asesinos seriales
o marcados sicarios. Si preguntamos el trabajo social de investigación, cómo es el entorno familiar, se va a reportar realmente de que los niveles de violencia, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, o sea, el consumo exagerado, ¿sí? O el abuso de sustancias legales o ilegales llevan a los comportamientos violentos, y estos comportamientos violentos, el pequeño que está al lado comienza a aprender y lo ven como una conducta normal. Entonces el trabajo debería comenzar desde la casa, desde nuestras personas que nos moldearon o nos formaron. Ellos son los que deben comenzar a trabajarse y son los que deben comenzar a generar cambios importantes en el comportamiento. El modelaje es una estrategia importantísima. Si yo inserto a una de estas personas en un buen modelo de comportamiento, este comportamiento se puede modificar. Los trastornos personales no pueden hacerse nada, pero el comportamiento sí podemos hacerlo. Y ese comportamiento lo podemos hacer con refuerzos positivos, con afecto. Vimos que una de las causas etiológicas de violencia y consumo de drogas era la carencia afectiva, el otorgar grupos de apoyo, grupos de soporte, ¿sí? Las zonas de acogimiento. Hablamos de grupos sociales que trabajan mucho en otorgar apoyo. Por poner un ejemplo. También se ha visto la violencia en tercera y cuarta década de la vida, y ha surgido bastante bien los grupos de tercera y cuarta década de la vida, en donde se reúnen nuestros ancianos, donde se reúnen ellos a tener un grupo social, y ellos comienzan a manejarse mejor. Entonces estos grupos sociales dan apoyo, dan refuerzos positivos, comienzan a bailar, la estimulación neuropsicológica, la estimulación neurosensorial, comenzamos a ver que comienzan a generarse ya grupos, ¿sí? Y estos grupos son muy solidarios. Pongo ejemplo, ellos viajan, por ejemplo. Hay un grupo que siempre yo he apoyado y le felicito, es 60 y piquito. Es el grupo social que acoge a todos nuestros ancianos o nuestras personas de tercera, cuarta década de la vida. Y ellos pasan increíble. Si alguna vez comentamos con ellos, ellos van a decir que es lo mejor que les ha podido pasar, porque están gente de su misma edad. Entonces, este modelaje les ayuda a que tengan comportamientos adecuados. Volvemos al tema inicial, la educación. Una educación que permita guiar, no solo enseñar materias, sino guiar psicológicamente a menores, adolescentes, a jóvenes. ¿Cómo retomar eso, doctor Camino? Lo primero que debemos hacer nosotros es el concepto de violencia, reconceptualizarlo para que sea interpretado al nivel que corresponde. Pero si nosotros mismos vamos a comenzar a minimizar que la violencia, una cosa es violencia verbal, otra cosa es violencia física, una cosa es maltrato, otra cosa es irritabilidad, otra cosa agresividad, y otra cosa son las grandes violencias, sí, con gran connotación social, que todo el pueblo nosotros seguimos aceptándolo como un comportamiento ya lamentablemente de la sociedad, que lamentablemente es así, que los niveles de violencia es por los grupos de drogas, por el microtráfico, macrotráfico y todo, pero cuando vemos que realmente debemos interpretar y dar el concepto que corresponde a violencia. Y con los estamentos del Estado que sepan sancionar la violencia de acuerdo al nivel que se genera. Si no tenemos esto, que es un mecanismo protector para nosotros, estaremos hablando de que estamos inmersos en un proceso de prácticamente de sensibilización y estar expuestos realmente a estos acontecimientos, sí, prácticamente como una conducta normal con impunidad. Finalmente, doctor Camino, muy ilustrativo sus declaraciones. ¿Qué le diría a la población que está atemorizada por la violencia y estos hechos que se protagonizan a diario? Sí, que tenemos que todo el mundo, nosotros y todos los que estamos en nuestro país, tenemos que saber nosotros intervenir en los niveles de violencia. No con violencia, pero sí comenzar a denunciar, comenzar a trabajar con nuestra población, y si tenemos hijos pequeños, trabajar mucho más con ellos, con nuestros familiares, educándolos realmente en el proceso de que la violencia genera más violencia. Y que la violencia, en lugar de ser un mecanismo protector, es un mecanismo desencadenador de más conductas anómalas. Y lo segundo, que nuestros equipos de salud mental comiencen a hacer lo que nosotros hemos formado por años, la psicoeducación, tanto para esto de violencia, que el tema de violencia, como para trabajar mucho en este proceso de la polisfarmacodependencias. ¿Y cuál es la situación? Tratar de mejorar la inseguridad que nos está enfermando realmente a todos.
porque ahora ya los grupos, una de las técnicas que se ha recomendado para tratamiento de salud mental es terapia recreativa, terapia física y la interacción social. Y a muchos de nosotros nos cuesta hacer todo esto por lamentablemente la inseguridad, pero tenemos que generar en nuestros ambientes familiares algo que nos pueda dar como un refuerzo positivo y una protección para superar estos niveles de violencia. Bien, un gusto dialogar como siempre con el doctor Armando Camino, médico psiquiatra, sobre estos temas que agobian a la sociedad por la violencia, sea intrafamiliar o sea en los espacios públicos que han cobrado vidas. Doctor Camino, muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero César Ron, los temas vinculados con la situación vial en el país, su reconstrucción, pero también las obras de prevención por el fenómeno del Niño. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líder.